Con más información y por supuesto la baja del riesgo país abre la posibilidad de la colocación de deuda en mercados internacionales. Para hablarnos de esto, Damián Quirós, economista con nosotros. Damián, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. Un placer. Damián, esta idea de poder abrirnos a mercados internacionales con un riesgo país bajo, ¿es una utopía o una realidad? Hay mucha gente con ganas de prestarle a la Argentina con este riesgo país bajo. ¿Por qué querrían un riesgo país bajo si la ganancia era mucho mayor con un riesgo mayor? Bueno, vamos a separarlo por partes. La primera respuesta que te tengo que dar es directa y es sí. Obviamente hay partes interesadas en querer brindarle ese soporte a la Argentina y los resultados están a la vista. Que hoy estemos viendo un índice en el riesgo país de 486 puntos, rompimos ayer la barrera de 500, es algo que no veíamos desde mitad del 2018, donde también había una volatilidad muy elevada. Incluso teníamos en el 2022, recordemos, un techo de 2.000 puntos básicos. Que hoy estemos hablando de acercarnos a lo que es el umbral del MB Plus de JP Morgan, habla muy bien porque la Argentina tiene una proyección de crecimiento que se viene cumpliendo y viene cumpliendo metas que hace que hoy el riesgo país esté en este valor, ¿no? Por lo cual hay que destacar que la Argentina lo necesita por un lado y también las condiciones que fueron cumpliéndose en este periodo de tiempo están dando para que también la confianza y la credibilidad se sienta cada vez más y eso es lo que ven los inversores. Por eso están dispuestos a tener la probabilidad de prestarle a la Argentina nuevamente ese capital que hoy está necesitando para volver a financiarse. Ecuador refinanció deuda al 9% con un riesgo país muchísimo más bajo. Hoy los números nos estarían dando también un 9%. ¿Cuál fue la diferencia? Porque la gente escucha eso y obviamente tendrá que ver con la duration de ese préstamo que Ecuador pidió. Sí, sin dudas. Lo que pasó el viernes con Ecuador es un punto para tener en cuenta porque es algo que también se puede repetir para Argentina. Con 420 puntos que alcanzó en el riesgo país Ecuador, tuvo la posibilidad de tener ofertas por más de 18.000 millones de dólares y recordemos que solamente de esos 18.000 solo tomó 4.000 millones de dólares. Y acá, como bien vos decís, la duration tiene un papel muy fundamental y hay que estar atentos porque Argentina hace muy poquito tuvo una tasa también muy competitiva y podemos llegar a estar a esos niveles como lo tuvo Ecuador. Así que es algo que es bastante factible que suceda para nuestro país en el corto plazo. Hay una situación donde el riesgo país estuvo en un gobierno peronista muy por debajo de los 200 puntos y fue en el 2007. ¿El riesgo país nos garantiza realmente un crecimiento económico? No, no por sí solo. El riesgo país tenemos que recordar que es un índice de confianza y de credibilidad, ¿sí?, de las instituciones argentinas. Algo que Argentina perdió por muchos años. Por eso el índice empezó a salir de esos valores que vos mencionabas recién y llegamos a un techo de 2.000 puntos. Eso se debe a que las decisiones, quizás en esos momentos, sea quien estuviera en el gobierno, ¿no? Porque esto es indistinto. Ujú. Y quien te presta te pone condiciones y quien recibe está dispuesto a aceptarlas o no. Argentina siempre aceptó las condiciones, pero después no las cumplió y eso generó que tuviéramos default y festejáramos el default. Yo creo que obviamente el índice país es un indicador, como te decía, de confianza y credibilidad y eso es lo que hoy se está viendo en Argentina. En las instituciones una nueva aparición de esa credibilidad que supimos perder en la toma de decisiones quizás valientes en momentos complejos y eso posiciona hoy a la Argentina a tener nuevas posibilidades de financiamiento, que no es algo menor. Ahí te pregunto si eh, el pago al Fondo Monetario, la cancelación de aquel momento, ayudó a ese riesgo país. Sí, sin dudas. Sin dudas, todo es un conglomerado. En realidad no es un solo factor, son varios factores, son múltiples. Mismo lo que estuvimos viendo en estos últimos días de enero, en donde el Banco Central también volvió a impulsar esa creciente
posibilidad de aumentar las arcas en las reservas y aumentar las bases, que viene muy de la mano con las proyecciones de crecimiento y de cómo van a estar los valores del Producto Bruto Interno. Todas esas medidas en su conjunto hacen y empujan que esa credibilidad sea mayor. Y eso también es lo que hace que el índice en estos días sea también mayor. Pero ojo, porque no quiere decir, y acá es algo que es muy quizás un poco de mercados, pero nada baja en línea recta y nada sube en línea recta. Todavía estamos pendientes a muchos cambios que se tienen que hacer, como te comenté la última vez en el Ejecutivo, que eso va a traer volatilidades y también el índice de riesgo país va a sentir esas consecuencias, pero hoy estamos viendo con muy buenos ojos esa proyección que muestra un horizonte un poco más cercano. La baja del riesgo país puede cambiar las condiciones del endeudamiento que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo de la sobretasa que se paga. Bueno, es algo que va a tener que negociar sin lugar a dudas el equipo económico. Yo creo que el mostrar que las tareas y los objetivos que se fueron planteando se cumplen, ¿sí? Con dificultades, con algunas, obviamente, inclemencias que no dependen puramente de lo local. Bueno, es algo que se va a tener que charlar y se puede llegar a mejorar. No es algo que se tiene que descartar, pero no es algo que todavía está concreto y hay que estar pendiente de eso, pero es algo que sin lugar a dudas el equipo económico va a tener que empujar para mejorar, ¿no? Eso sin lugar a dudas, ahí estoy concuerdo con vos con lo que decías. Damián, ¿cómo crees que sigue esta historia de un dólar tranquilo, un riesgo país? Volvemos al mismo escollo de todos los presidentes de todos los años, que tiene que ver con cuánto vale el dólar, cuánto tengo de retenciones y si exporto o no los granos, si vuelvo liquido o no. Este año va a pasar nuevamente lo mismo. Yo creo que vamos a tener un poco más de estabilidad en base a nuestros análisis, en lo que estamos viendo en cuanto al movimiento de las nuevas bandas. Recordemos que tenemos una banda ahora T-2. Eso quita un poco la expectativa de especulación en cuanto a cómo se va a mover la divisa. Y creo que también esto de que hoy el gobierno tenga posibilidades de nuevos financiamientos, el apoyo del Fondo Monetario, acumular reservas, que todavía obviamente falta mucho en base al nivel de deuda que tenemos, pero suma en positivo, ¿sí? Es algo que no resta y creo que obviamente va a traer algo un poco, te diría que más estable y mucho más previsible en cómo el campo se va a comportar en la liquidación de las cosechas. No va a ser tan especulativo, sino que vas a ver, entiendo, cuál es la situación hoy actual geopolítica, las oportunidades que se dan en el mundo y aprovechar esa oportunidad que hoy tiene Argentina, que el mundo entero está mirando la posibilidad y la proyección de crecimiento que tiene nuestro país. Damián, hay veces que la pelota se patea, uno cree que la pateó muy lejos, pero si sigue caminando se la vuelve a encontrar. ¿Crees que el Fondo Monetario Internacional, de la mano de, por supuesto, un Donald Trump que prácticamente ejerce su voluntad, podría renegociar y dejarla a la Argentina, por lo menos en estos 2 años del gobierno de Javier Milei, la acumulación de reservas y atrasar los pagos pendientes y armar una reestructuración de deuda con el Fondo Monetario Internacional, aunque tenga que pasar por el Congreso de Estados Unidos? Bueno, eso va a ir viendo seguramente ambos países, se va a ir desarrollando con el tiempo, sin lugar a dudas nadie tiene el diario de mañana, pero creo que con un buen resultado la Argentina en base a lo que va a ser 2027, cuando tengamos nuevamente elecciones, va a ser un punto de inflexión muy clave para ver si Estados Unidos da esa derecha quizás para que Argentina tenga esas posibilidades. En el caso contrario, bueno, eso no pasaría, no sucedería y tensaría mucho más las cosas, pero dado los alineamientos que hoy hay en la geopolítica de ambos países, bueno, es una posibilidad que está en la mesa de negociación también. Bueno, volvemos a lo mismo en el 2018 cuando decía el presidente, si hubiera reelecto tendríamos el apoyo de los Estados Unidos en aquel momento. Mauricio Macri, digo, no me gustaría volver a tener que pasar por la misma situación, esperemos que tengamos las reservas suficientes y que el apoyo de Estados Unidos lo dé más allá de las ideologías, si no va a ser siempre imposible este país, si hay que estar unido y aliado a uno o a otro. Damián, gracias por estar con No, nosotros. eso exactamente.
Exactamente. Gracias, Santiago. Estamos hablando. Un placer. Damián Quirós, economista. Y la situación tan interesante de poder volver a los mercados internacionales con la baja del riesgo país.